El cambio climático y sus efectos en la humanidad. Como sabrán, en Argentina las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado considerablemente y este incremento se encuentra asociado a las actividades humanas. Estas serían el consumo de combustibles fósiles, la generación de electricidad, transporte, deforestación, producción agropecuaria y generación de residuos. Según Naciones Unidas, las pruebas científicas obtenidas durante decenios señalan la mitigación del cambio climático, en particular a través de la reducción del consumo de combustibles fósiles y el freno de la deforestación. Los derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud prevé que el cambio climático provoque 250.000 muertes al año entre 2030 y 2050 por malaria, malnutrición, diarrea y golpes de calor. La falta de medidas de los gobiernos para abordar el cambio climático podría ser la mayor violación de derechos humanos intergeneracional de la historia. Naciones Unidas. Según Naciones Unidas, las emisiones netas mundiales de dióxido de carbono de origen humano tendrían que reducirse en un 45% para 2030 con respecto a los niveles de 2010 y seguir disminuyendo hasta alcanzar el cero neto aproximadamente en 2050. En la conferencia en París de 2015, las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático alcanzaron un acuerdo histórico con el objetivo de combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones y las inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. El principal objetivo del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 grados centígrados, con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir con los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. El Plano Nacional. Dentro del Plano Nacional, la adaptación al cambio climático consiste en llevar adelante políticas, medidas y acciones que tienden a minimizar los impactos del cambio climático. Es una estrategia de gestión que se trabaja conjuntamente con las estrategias de mitigación. Por ende, es clave en las políticas de cambio climático, ya que apunta a dar respuesta y atender en forma directa los impactos locales sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y sobre los sistemas productivos. En este sentido, las medidas de adaptación apuntan a trabajar sobre las consecuencias del cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad de cada sector y, por consiguiente, reduciendo el riesgo. Nuestro objetivo, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es identificar claramente cuáles son los sectores, sistemas económicos, sociales y/o regiones geográficas que presentan un mayor grado de vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático, identificar las medidas de adaptación prioritarias e implementarlas de forma coordinada con los actores locales, y es allí donde se priorizan las medidas de adaptación que trabajamos en el marco del Plan Nacional de Adaptación. ¿Qué podríamos hacer como ciudadanos? Podríamos ahorrar energía en casa usando energías renovables. Gran parte de nuestra electricidad y calefacción funciona con carbón, petróleo y gas, y utiliza menos energía reduciendo la calefacción, el aire acondicionado, cambiando bombillas LED y electrodomésticos de bajo consumo, lavando la ropa con agua fría, por ejemplo, o teniendo la ropa mojada en lugar de utilizar la secadora. Empezar a desplazarse caminando, en bicicleta o en transporte público. Por ejemplo, las carreteras del mundo están saturadas de vehículos, y la mayoría de los cuales usan diésel o gasolina. Caminar o ir en bicicleta en lugar de conducir reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Para distancias más largas, considerar viajar en tren o autobús y compartir coche con el que sea posible. Como conclusión, Cada día, en diferentes puntos de la geografía mundial, el planeta nos manda mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo. Desde cambiantes pautas meteorológicas que amenazan la producción de alimentos hasta el aumento del nivel del mar, que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. Los efectos del cambio climático nos afectan a todos. Si no se toman medidas drásticas desde ya, será mucho más difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el futuro. todos somos uno. Ayúdanos a ayudarte y juntos salvemos a la humanidad que tanto nos necesita.